se nos pide que encontremos el primer término y la diferencia común de una secuencia aritmética si el décimo término es negativo 22 y el decimonoveno es negativo 40. Entonces, de nuevo, sabemos que un sub 10, el décimo término es negativo 22 y un sub 19 es negativo 40. Hay dos formas de resolver esto. Una forma es pretender que un sub 10 es realmente el primer término. Al hacer esto, podemos determinar la diferencia común de, y luego regresar y determinar el primer término de la secuencia real. Mostraremos este método en este video. En el siguiente video, también mostraremos cómo resolver el mismo problema usando un sistema de ecuaciones. Así que de nuevo, si pretendemos que un sub 10 es un sub 1 solo para encontrar la diferencia común de, tendríamos un sub 1 es igual a negativo 22. Bueno, observe que 10 menos 9 es 1. Entonces, si pretendemos que un sub 10 es un sub 1, entonces también podemos pretender que un sub 19 es igual a un sub 19 menos 9, o un sub 10 que es negativo 40. Nuevamente, encontramos este 10 porque sabíamos que 10 menos 9 era 1, y por lo tanto 19 menos 9 nos da el 10. Ahora, usando estos valores en la fórmula a sub n es igual a sub 1 más la cantidad n menos 1 por d, podemos determinar la diferencia común de. Si sustituimos 40 negativo por un sub n, ahora sabemos que n es igual a 10. Por lo tanto, tenemos negativo 40 es igual a 1 menor, que es negativo 22. Y ahora tenemos más la cantidad n menos 1 es la cantidad 10 menos una vez la diferencia común de. Y ahora resolvemos por d. Entonces tenemos negativo 40 es igual a negativo 22 más 9d. Siguiente paso, agrega 22 a ambos lados. Simplificando, tenemos negativo 40 más 22, que es negativo 18, es igual a 9d. Resolver para d. Dividimos ambos lados entre 9 y simplificando, tenemos d es igual a negativo 2. Entonces, ahora sabemos que la diferencia común de para la secuencia aritmética es negativa 2. Así que ahora podemos dejar de fingir, y volver a la secuencia original y determinar el primer término. Entonces, nuevamente, nuestro objetivo aquí es encontrar uno secundario con esta información dada. Entonces, de nuevo, usando la fórmula a sub n es igual a sub 1 más la cantidad n menos una vez d, necesitamos decidir si queremos usar un sub 10 o un sub 19 para un sub n. Sigamos adelante y usemos un sub 10. Entonces, si sustituimos 22 negativo por un sub n, ahora sabemos que n es 10. Entonces sabemos que 22 negativo debe ser igual a 1 sub más la cantidad 10 menos una vez la diferencia común de, que ahora sabemos que es negativa a 2. Así que simplificando, tenemos 22 negativo igual a 1 sub 1 más. Aquí tenemos 9 veces negativo 2, que es negativo 18. Entonces podemos escribir más negativo 18 o solo menos 18. Y luego, para resolver uno secundario, sumamos 18 a ambos lados. Y simplificando, tenemos un sub 1 es igual a negativo 22 más 18, que es negativo 4. Así que ahora sabemos que el primer término es negativo 4, y la diferencia común de es negativa 2. En el siguiente video, resolveremos este problema nuevamente usando un sistema de ecuaciones. Espero que hayas encontrado esto útil.